Hola, bienvenidos y bienvenidas a Universo Borg. Soy la detective Borg y ya para terminar el último vídeo sobre el caso X, haciendo este paréntesis en el análisis del caso Kircher-Knox, porque no sé si lo he dicho antes, me dispersé y me metí en este asunto y quería hacer un par de reflexiones antes que he sacado en esta semana, antes de que se me olvidaran y pasar a otra cosa, ¿no? Bien, he comentado ya una serie de cosas y voy a terminar con la última idea, ¿no? ¿Por qué yo considero que el caso X impactó a la población española? Bueno, pues yo creo que es porque impactó tanto porque por primera vez estuvimos en contacto con una posible realidad que nos hablaba de que existe allá, en lo más hondo del sistema, de las raíces de nuestra sociedad y de cómo está organizada, una estructura del mal, absoluto. Puro y absoluto, y es ahí y es en este evento donde por primera vez como sociedad fuimos conscientes pudimos percibir este mal puro y absoluto en términos totales, y es por eso que nos impactó y sobre todo a las personas de mi generación, nos traumatizó, y este caso siempre estará en el pensamiento colectivo, porque quiero decir algo que también es muy interesante, que se aclararán en los vídeos de la doctora Borg sobre la gramática del universo, pero que en este caso viene muy bien para explicar, algunas cosas en relación a cómo funciona el pensamiento colectivo. Cuando nosotros somos individuos, tenemos el yo como referencia y vivimos en un mundo donde lo más importante, por decirlo así, o nuestro mundo de referencia está en relación a nuestro yo. Percibimos el mundo desde nuestro yo, desde nuestra representación del mundo y desde nuestra perspectiva, ¿bien? Pero luego, tal y como se explica en la gramática del universo, todos los cerebros y toda la actividad mental de todos los cerebros está conectada. Esta actividad cerebral que está funcionando, que es operativa, que también realiza sus razonamientos mentales, constituyen lo que llamamos el pensamiento colectivo, la mente colectiva. Y normalmente esta mente colectiva está en el plano del subconsciente. Tú no eres consciente de todos los pensamientos que se están generando en otras partes del mundo como sociedad global, todos los pensamientos que genera la humanidad al mismo tiempo. Sin embargo, esta información está ahí, tal y como puso de manifiesto no solamente Freud, sino su discípulo Carl Jung, que es el que más se especializó en esta idea del subconsciente colectivo. Cuando algo de estas dimensiones, como ocurrió en el caso X, ocurre, esta información empieza a presionar. Entonces tú quieres que por ejemplo, las personas que dieron esa versión oficial, y siempre desde la perspectiva de los conspiranoides que dicen que hubo una versión oficial para encubrir la verdad de los hechos, ¿no? Tú como ciudadano y como individuo, como yo, accedes a esta primera versión de la realidad a través de los medios, ¿no? Y tu mente de forma racional la quiere creer. Y probablemente te la creas, y con esa verdad tú haces tu vida y tus acciones cotidianas, ¿no? Sin embargo,
aunque tú no lo quieras, esta otra verdad que está en el pensamiento colectivo te empieza a presionar. O bien a través de los sueños, o bien a través de una intuición, o a través de un malestar, y esto hace o una sensación o un sentimiento de injusticia, y esta presión en algunas personas es más fuerte que en otras y hace que no te conformes con esta verdad supuestamente oficial y te obliga, te lleva a intentar investigar otras líneas, ¿no? A buscar más información sobre este tema, sobre todo porque tenemos una mente racional y es lo que he hablado en el vídeo anterior. Son estas pequeñas incoherencias que molestan a la mente racional y que de forma también subconsciente, hasta que no unes una pieza con otra de forma racional, uno no se queda tranquilo o la mente no se queda tranquila, ¿no? Es como que se va generando un desasosiego constante y no descansas hasta que esto no esté resuelto, ¿no? Esto es un poco la idea que yo creo que es lo que mueve también a tantas personas a investigar crímenes, que es no solamente, como he dicho antes, la necesidad de vivir en un mundo racional, la presión por otra parte del mundo subconsciente, y también el sentimiento de justicia, ¿no? Es cierto que no todo el mundo tiene el mismo sentimiento, la misma necesidad de justicia, pero hay personas que sí que nacen de forma innata, o quizás luego por la educación se exacerba con un sentimiento muy alto y muy noble de la justicia, y esto es lo que les lleva todo el tiempo a intentar hacer justicia a las personas que fueron víctimas de crímenes y que se considera que su memoria no ha sido lo suficientemente bien tratada, o que no se ha conseguido la justicia ciudadana que se requiere. Y bueno, respecto de esto, y no lo tenía pensado decir, pero es verdad, lo tenía aquí apuntado, no tenía pensado decirlo en este vídeo, pero bueno, ya bien enlazado, ya que me he metido con los temas de la justicia, y ya digo esta última idea, y ya no voy a tratar mucho tiempo el caso X. Me meteré en algunos asuntos de piezas incoherentes o cosas que no se han destacado hasta la fecha y que a mí me parecen relevantes, pero no voy a volver a hablar de este tema, ¿no? Yo creo, y esta es una lectura sociopolítica, por decirlo así, que el caso X creo que lo que le hizo pensar a la sociedad española de forma subconsciente, en términos generales, y luego en términos particulares a algunas personas de forma consciente, porque ya he dicho que hay un trasvase de la información subconsciente al mundo de lo consciente, que la democracia era una ilusión. Nosotros como generación habíamos vivido la transición, bueno, en términos generales, no voy a hablar de generaciones, digamos que como sociedad habíamos pasado de una dictadura a una democracia representativa. Luego esto ocurrió a finales de los años 70, a principios de los 80, luego estuvimos una década intentando crear esta idea, instalar esta idea de que estábamos en una democracia, y cuando ocurre el caso X, creo que la gente se dio cuenta de que la democracia en la que vivíamos era una ilusión, porque creo que fue un caso que podría haber sido el estandarte de que efectivamente vivíamos en una democracia, y sin embargo lo que se vio
es que los ciudadanos de a pie, los invisibles, las personas, lo que yo llamo los pringuis, como tú o como yo, la gente que no cuenta nada, que no tiene ningún tipo de poder político, ni social, ni económico, pues en el fondo, pues para esta gente no había, no teníamos los mismos derechos que ni el mismo acceso a la justicia que el resto de otras personas que sí tenían más poder económico, más poder social o más poder político. Por otra parte, también se muestra, y es en el mismo sentido, que esta idea del Estado que nace, recuerdo, y ya por último me estoy extendiendo mucho, no me quiero extender más, pero que nace en algunos, bueno, en términos oficiales, ¿no? Porque es en diferentes países, nace en diferentes siglos. En Inglaterra es donde más se desarrolla la democracia al principio, etcétera. Bueno, luego en Francia con la Revolución Francesa, pero bueno, sale de una serie de filósofos que se llaman los filósofos franceses de la Ilustración, el término de Estado, es decir, la idea de que le das determinado poder al Estado, tu poder se lo cedes al Estado a cambio de que el Estado defienda tus intereses, te proteja, etcétera, ¿no? Bueno, pues nosotros supuestamente creíamos en que el Estado de la democracia iba a defender los intereses de los ciudadanos españoles independientemente del dinero que tuvieran en el bolsillo, de su nivel cultural, de su nivel educativo, de aquello a lo que se dedicaran, etcétera, etcétera. Y sin embargo vimos pues, que esto no era así. El Estado, antes de nada, se quiso proteger a sí mismo, quiso proteger a otras personas, al menos esto es lo que da la sensación, ya he dicho antes, quien quiera que se vea mi vídeo anterior respecto del espíritu científico a la hora de resolver crímenes, ¿no? Pero el pensamiento colectivo tiene esta